pregunta, ¿ustedes ya pueden tener acceso a los videos de las clases? Porque el grupo H tenía el mismo problema que ustedes, pero ya puede entrar a mis videos. ¿Usted a dónde sube los videos? ¿Aquí a Teams? Sí, ¿O si los equipo, está al subiendo equipo. a...? Ah, ok. Voy a revisar de una vez. Perfecto. Bueno, los criterios de desempeño que tenemos que alcanzar el día de hoy, pues es entender qué es la genética, o sea, definir el concepto de genética, genética médica, genética molecular, hablar también de esa importancia que tiene la genética y cómo se relaciona en la medicina y cómo se ve implicada esta en lo que vienen siendo diferentes ramas o diferentes especialidades, como vendría siendo pediatría, gine, onco, medicina legal y forense, odontología, entre otras. Y pues tenemos también que analizar los conceptos de fenotipo y genotipo. Entonces tenemos como introducción pues la definición de la genética. Esta es una ciencia que literal, así lo dice, estudia la variabilidad y sus causas. Anteriormente se creía que esta genética solo se relacionaba con el estudio de enfermedades muy raras y poco frecuentes, pero conforme ha pasado el tiempo se ha visto y se ha comprendido que no es así, que la genética estudia las causas y los factores genéticos de enfermedades que en realidad son súper comunes, o sea, enfermedades de la vida diaria, y ahora tiene relación con las especialidades médicas que ya les comentaba en un principio, o sea, con casi todas las especialidades tiene relación esta genética. Por lo tanto, es que esta ciencia va a ser cada vez más útil para lo que viene siendo toda la práctica clínica. Entonces, como comentábamos ahorita con la definición, que la genética estudia la variabilidad y sus causas, nos referíamos a que prácticamente esta ciencia busca comprender y explicar cómo es que se transmite la herencia de generación en generación. Por ejemplo, podemos decir, no, a partir de un hombre negro que se casa con una mujer blanca, pueden nacer hijos mestizos, o sea, no van a ser negros del todo y no van a ser blancos del todo, pueden llegar a ser un negro como el señor de acá, una persona pues mestiza con ojos de color, o sea, les digo, cómo a partir de diferentes cargas genéticas, al mezclarse, van a dar como resultado diferentes características de las personas, o incluso hablando de razas de perros, igual se sabe que si se mezcla una raza con otra raza, pues obviamente la descendencia va a tener una variabilidad, o sea, puede tener características del padre o características de la madre, pero en sí pues va a ser una mezcla completamente diferente. O incluso en las plantas, o sea, también se ha visto de repente que si se planta, no sé, un árbol de naranjas junto a un árbol de limones, de repente sale el fruto, que es como un limón tipo naranja, o sea, les digo, en realidad todo se puede mezclar y puede dar diferentes variaciones. Entonces, es lo que les decía, la genética estudia esta variación y las causas de esta variación, comprendiendo pasado, presente y futuro. Hablábamos de genética en términos generales, pero ahora hablando de la genética humana, pues básicamente es lo mismo, solo que va a ser la ciencia que estudia la variabilidad humana y las causas, o sea, los fenómenos de la herencia y esta variación entre personas. También es importante mencionar que la humana pues va a ser bien importante y bien útil para responder ciertas preguntas acerca de la naturaleza humana y para comprender el desarrollo eficaz de ciertos tratamientos para algunas enfermedades. Entonces, por eso es que esta genética humana, pues es bien, bien, bien importante. Entonces, antes de continuar con todo esto, vamos a dar una breve introducción histórica de los avances que han contribuido a este desarrollo de lo que viene siendo la genética. Lo primero, pues yo creo que muchos de ustedes ya lo vivieron a lo largo de etapas previas de estudio sobre Gregor Johann Mendel, que fue un monje agustino católico y naturalista que nació en julio del 1822, o sea, hace muchísimo tiempo, en Austria. Este señor, Gregorio Mendel, este padre, es conocido ahora como, este es conocido ahora como el padre de la genética clásica, pues sí, era un monje.
Es conocido como el padre de la genética clásica, entonces la verdad es que este Gregorio Mendel es súper, súper, súper importante en lo que va a ser genética. Gregor Mendel, como su apellido lo dice, formuló las leyes de la herencia por medio de lo que viene siendo la experimentación sobre diferentes chícharos. Eran unas variedades de plantas que el fruto eran los chícharos o guisantes, así se refiere más que nada en el estudio de todo esto. Prácticamente con este estudio de los guisantes, estas plantas, él determinó que existían herencias dominantes y herencias recesivas. Gracias a esto es que se estableció el punto de partida para que naciera la genética y cabe mencionar que Gregor Mendel publicó todo esto de la herencia dominante y recesiva para 1865. Sin embargo, pues en realidad no se le hizo mucho caso, no se creyó en su experimento, no se creyó en lo que él había estudiado y que había pues encontrado. Y entonces pasaron muchísimos años, o sea, hasta el año 1900, que otros científicos descubrieron lo mismo y pues se dieron cuenta que en realidad pues era cierto y que o sea, tenía cierta función en lo que iba a ser la genética. Porque les digo, en un principio pues nadie confió en él y pues no se hizo caso omiso de lo que él había descubierto. Entonces, aquí tenemos también las tablas de Punnett o el cuadro de Punnett, que este también me imagino ya lo habían visto anteriormente. Es un diagrama que se diseñó por otra personita, se llama Reginald Punnett. Este cuadro de Punnett o tabla de Punnett es usado por los biólogos para poder determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo en particular. Prácticamente este cuadro permite observar la posible combinación que puede surgir a partir de diferentes pues combinaciones, por así decirlo. Los alelos dominantes en estos cuadros de Punnett, o sea, pues sí, el lado dominante, esa característica que va a predominar, va a ser expresado con una letra A mayúscula, mientras que los alelos recesivos, que son pues los alelos que no van a ser tan predominantes, ahorita les explico mejor esta tabla, va a ser expresado como una letra minúscula. Entonces, prácticamente aquí vamos a ver en la siguiente tabla los posibles entrecruzamientos y los posibles resultados de este entrecruzamiento. Entonces aquí les voy a comentar, pues tenemos un decir, son los padres, o sea, una planta alta, otra planta alta, por así decirlo, estas son heterocigotas. ¿Por qué? Porque van a estar compuestos de un alelo dominante y un alelo recesivo. En este ejemplo, el alelo dominante va a hablarnos de que la planta sea alta y el alelo recesivo va a hablarnos de que la planta sea chiquita o bajita o chaparrita. Entonces, si podemos darnos cuenta, la primera posible combinación nos daría de un alelo dominante con un alelo dominante, por lo tanto, nos daría que sería el resultado un homocigoto, o sea, los alelos van a ser iguales y va a ser dominante. ¿Por qué? Pues porque va a ser alto. Adquirió estos alelos dominantes de ambas plantas y pues el resultado fue este. Entonces, en un 25%, si se dan cuenta, ya no va a contar con el alelo recesivo, entonces los descendientes de estas plantas no van a poder pasarle este alelo de planta chaparrita, entonces la descendencia no tiene probabilidades de ser chaparrita. Acá también otro posible entrecruzamiento es que se mezcle el alelo dominante de esta planta con el alelo recesivo de esta otra planta. ¿El resultado cuál sería? Pues una planta heterocigota. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Si se dan cuenta, pues va a ser igual que las progenitoras, las plantas progenitoras. Pero como dijimos que el alelo dominante es el que se va a expresar, pues las plantas van a continuar siendo altas. Solo que aquí hay la posibilidad de que su descendencia pueda llegar a transmitir este alelo recesivo y alguna de su descendencia salga como una planta chaparrita. La otra posibilidad es igual, que adquiera el alelo dominante de esta planta y el alelo recesivo de esta otra planta. Entonces igual sería lo mismo que comentábamos acá, una planta alta heterocigota. ¿Por qué? Porque tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Aquí lo importante sería ver el siguiente cuadrito. Si se fijan, aquí adquirió el alelo recesivo de la planta 1 y el alelo recesivo de la planta 2. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Pues una planta homocigota recesiva. Por lo tanto, como aquí de la madre y del padre expresó
este alelo recesivo, la planta va a salir chiquita, chaparrita. Entonces, si se dan cuenta, hablando en porcentajes, tenemos aquí que este cuadro es el 100%. Este 100%, pues se divide en 4, cada cuadrito va a valer un 25%. Entonces tenemos 25% de que las plantas sean altas, homocigotas, dominantes, 25% de que las plantas sean chaparritas, homocigotas, recesivas, y un 50% de que las plantas sean heterocigotas. ¿Por qué 50? Porque dijimos, este es un 25, este es otro 25, 25 más 25, 50. Igual, las tablas de Punnett las vamos a ir viendo más adelante, conforme vayamos avanzando, pero igual no quería dejar pasar esta diapositiva, que es bien importante para lo que viene siendo genética y la introducción, sin habérselas explicado. Entonces, igual, si alguien tiene una pregunta, con confianza díganme, y si ahorita no quieren preguntar, porque al final lo vamos a seguir viendo y vamos a hacer ejercicios de tablas de Punnett, también está bien. Entonces, si alguien tiene alguna duda y la quiere expresar ahorita, adelante. Sí, yo. ¿Cómo sabes cuál es el recesivo? O sea, es la minúscula. Siempre, siempre un alelo recesivo se va a expresar con una letra minúscula. Ah, ok. Y la mayúscula va a ser un alelo dominante. Ah, ok. Y Gracias. pueden verlo así, o sea, la A mayúscula va a dominar sobre la A minúscula. Entonces, relaciónenlo de esa forma. Pues bueno, vamos a continuar con la historia de lo que viene siendo todo esto de la genética. En esta línea del tiempo, más o menos a grandes rasgos, podemos apreciar algunos de los eventos importantes a lo largo de esta genética. Y tenemos que para 1869, Friedrich Miescher, disculpen mi mala pronunciación de estos nombres, de estos personajes tan importantes en la genética, este personaje, pues prácticamente descubrió la nucleína y la mencionó como una molécula larga y ácida que contiene fósforo. Para 1879, Fleming observó los cromosomas en mitosis. Para el 1889 se introdujo por primera vez el término de ácido nucleico, y para 1900, es lo que les comentaba, se retomaron las leyes de Mendel, que yo les dije, en 1865 fue que Mendel las descubrió, pero pues se le hizo caso omiso, y hasta entonces, al 1900, fue que se volvieron a descubrir y se retomó pues toda esta cuestión de las leyes de Mendel. De igual forma, en este mismo año, en 1900, Landsteiner descubrió el sistema de los grupos sanguíneos ABO. Para 1902 se descubrió la alcaptonuria por Archibald Garrod, y aquí mencionando un poquito, la alcaptonuria es un error congénito del metabolismo. Este error pues va a estar caracterizado porque la fenilalanina y la tirosina, que son dos aminoácidos, no se van a poder metabolizar por la ausencia de una enzima. Esta enzima se llama homogentistato de hidrogenasa, la vamos a ir viendo más adelante, y esta enzima va a determinar, o sea, en su ausencia, va a favorecer la acumulación del ácido en sangre y en orina. Entonces, pues, en este año fue que se descubrió esta enfermedad. Igual ya iremos describiendo más adelante. También en 1909, Johansen acuñó el término para gen, o sea, el término de gen para denotar la unidad elemental de la herencia, y para 1944 se demostró que los genes están construidos por ADN. También algo que sí es importante es que para 1953, estos dos personitas, Watson y Francis Crick, realizaron aportaciones muy simbólicas, muy importantes para la genética, describiendo la estructura del ADN. Ellos prácticamente lo que hicieron fue descubrir que haciendo cristalizar una molécula y sometiéndola a haces de rayos X, podían darse cuenta de que este ADN iba a estar estructurado por una doble hélice, y explicaron que cada parte también de esta molécula de ADN pues iba a contener 4 bases químicas enfrentadas 2 a 2, igual lo iremos viendo más adelante, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Eso me imagino también ya lo habían visto anteriormente, pero igual lo vamos a ir explicando, y pues que se abrevia cada una de estas bases con su letra inicial, por ejemplo, A, T, C y G, y pues van a constituir el alfabeto de lo que viene siendo pues toda esta cuestión de la formación de las cadenas de ADN. Entonces igual, no quiero revolverlos, ahorita nada más
Recuerden que en el 53, por estas dos personitas, Francis y Watson, se estructuró el ADN por primera vez. Y para 1956 se estableció que el número de cromosomas en las células somáticas de un humano es de 46, que 23 provienen de la madre, que 23 provienen del padre, que esos 46, 44 serían autosomas y el resto pues serían los gonosomas, o sea, los cromosomas sexuales. Para 1959 se descubrió el síndrome de Down y se descubrió que este síndrome de Down está causado porque en el cromosoma número 21 hay un cromosoma extra. O sea, en lugar de que sean 2 cromosomas 21, hay 3 cromosomas 21. Por eso se le denomina trisomía 21. Y para 1988 fue que se inició el proyecto del genoma humano, un proyecto que estaba dirigido en conocer la secuencia completa de todo el ADN del ser humano. Y pues básicamente estos avances marcaron la era de la medicina genómica. También, pues cabe mencionar que este inicio en el 1988 culminó para el 2003, o sea, terminó 2 años antes de lo que se esperaba, y que en el proyecto de genoma humano participaron muchísimos países, entre los cuales estaba Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, España y así. Pues básicamente es esto, y también que a la vez, mientras iba generando este proyecto del genoma humano, al mismo tiempo se estaba generando otros estudios con recursos públicos y privados para poder como complementar toda la formación de este proyecto. Pero entonces, pues básicamente, si preguntan qué finalidad tenía el proyecto del genoma humano, pues distinguir, encontrar, entender esa secuencia del ADN humano completo. Inició en el 88 y terminó para el 2003. Y ahora sí, vamos a hablar de las ramas de la genética. Van a ser muchas. Igual, no vamos a hacer énfasis en cada una de ellas, pero igual, digo, en lo que va de la materia, pero igual ahorita yo sí les voy a comentar a grandes rasgos como qué es cada una, pero súper a la ligerita, una pasadita. La primera que tenemos es la citogenética. Esta rama de la genética comprende el estudio de los cromosomas. Entonces, el estudio de los cromosomas va a estar dado por la citogenética. La epidemiología genética va a ser una disciplina de la medicina. Esta se considera que es relativamente nueva y busca comprender los factores genéticos que interactúan con el medio ambiente en el contexto de la enfermedad de las poblaciones. Otra que tenemos sería la genética bioquímica. Esta genética bioquímica tiene como propósito facilitar los recursos necesarios para el desarrollo, la realización y la interpretación de las pruebas analíticas en el ámbito de la química clínica. También tenemos la genética del desarrollo, que esta básicamente estudia cómo es que a partir de una célula aparece un organismo completo. También tenemos la genética médica, me la voy a saltar un poquito porque la vamos a ver más adelante. La genética de poblaciones, que esta describe cómo es que se va a formar esta variación a nivel poblacional y la distribución de la frecuencia alélica para explicar todos esos fenómenos evolutivos. También esta genética molecular me la voy a brincar y nos vamos a ir con la inmunogenética, que va a ser definida como una disciplina que estudia los caracteres genéticos pues hereditarios o heredables, y pues esto va a estar dado gracias a técnicas inmunológicas. Vamos a tener estos dos grupos de la farmacogenética y farmacogenómica, y la nutrigenética y la nutrigenómica. Entre estos dos primeros, lo que vamos a decir pues es que la farmacogenética principalmente pues va a ser igual una disciplina que va a estudiar el efecto de la variabilidad genética de un individuo en su respuesta a medicamentos o fármacos, mientras que la farmacogenómica, o sea, la diferencia entre estas, pues es que va a estudiar las bases moleculares y las bases genéticas de las enfermedades, para de esta forma, estudiando estas enfermedades, poder desarrollar
vías de tratamiento. Y la nutrigenética va a ser una rama igual, nutricional, que va a estudiar las variantes genéticas de las personas que influyen en el metabolismo de los nutrientes, mientras que la nutrigenómica va a estudiar los alimentos y cómo es que afectan a ciertas enfermedades. Entonces, pues bueno, igual no tenemos que aprender nada de esto, o sea, con que más o menos sepan que son varias ramas de la genética y ya con eso sería suficiente. Y lo que sí debemos comprender ahorita, pues es la genética médica y la genética molecular, que es lo que ahorita nos compete. Entonces, esta genética médica pues va a ser una rama de la medicina que va a cubrir el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades hereditarias. Prácticamente esta genética médica pues va a ayudar en asesorar a las personas, o sea, aún decir, se le diagnostica a X persona cierta enfermedad muy rara, pues bueno, esta genética médica lo que va a hacer es que va a asesorar a la persona, le va a proveer información de la enfermedad, los riesgos de esta enfermedad, el pronóstico de esta enfermedad y el posible tratamiento que pudiera haber para la enfermedad. También esta genética médica, por lo tanto, pues va a estudiar lo que viene siendo al individuo que está enfermo de esa enfermedad hereditaria extraña o no tan extraña, les digo, pues ya actualmente esta genética médica estudia muchas enfermedades, pero pues les digo, va a estudiar a la persona y va a estudiar a la familia. ¿Por qué? Pues porque como ya vimos, estas ciertas condiciones pueden ser heredables, entonces de repente, pues si se estudia al individuo, se tiene que valorar el riesgo de que esa condición continúe en lo que viene siendo la familia, o si ya hay un individuo que tiene la enfermedad y ya hay antecedentes de que haya existido esa enfermedad en la familia, pues claro que esta genética médica también se va a acercar a poder estudiar toda la situación. Entonces les digo, por eso esta genética médica es súper, súper, súper importante. La genética molecular va a ser igual, una rama de la genética que básicamente va a estudiar la estructura, la función y la expresión de genes en el ámbito molecular. Entonces, pues bueno, básicamente a grandes rasgos sería la cuestión de genética, y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a comenzar a hablar de la relación de esta genética con otras disciplinas, por así decirlo, especialidades. Entonces, la primera, pues obviamente sería ginecología. Esto sí es bien importante. ¿Por qué? Porque de repente puede llegar a pasar que existan parejas que se embarazan, se embaraza y a los 2 meses pierde al bebé. Y luego se vuelve a embarazar y a los otros 2 meses otra vez vuelve a perder el bebé. Un tercer embarazo y otra vez aborto. Entonces, en esas situaciones, lo más recomendable sería hacer un estudio genético para ver cuál es el motivo, cuál es la causa de estos abortos repetitivos. También familia se ha visto que tienen bebés con malformaciones, o sea, nace un niño con alguna alteración fisionómica, congénita, y luego nace otro niño con la misma alteración, y luego nace otro niño con la misma alteración. Entonces, claro está que si nace un niño deforme o con alguna malformación, y nace otro, ya eso ya no es normal, o sea, hay algo extraño ahí. Uno, pues dices, puede sí ser una mutación que se dio durante la fertilización, el desarrollo, pero ya dos, ya nos está hablando de que pues hay algo mal ahí. Entonces, pues prácticamente la genética aquí entraría y haría su labor. También en personas que de repente no pueden tener hijos, o sea, que son infértiles, también puede entrar la genética aquí. Y en alteraciones de la diferenciación sexual. O sea, tenemos una mujer que no sé, un decir que con Rokitansky, que no se le desarrollaron todas las estructuras internas, como vienen siendo útero y, o sea, cuerpo uterino y trompas de falopio y todas las estructuras internas, pues ahí sí estaremos hablando de que probablemente también existe algún problema genético que se debería estudiar. En la neurología, pues igual, va a estudiar ciertos genes que tengan relación con ciertas enfermedades, como pudiera ser el Alzheimer, el Parkinson, trastorno bipolar. Aquí yo creo que ya hablaríamos un poco más con relación a psiquiatría, esquizofrenia, Corea de Huntington. En psicología, igual, pues genes que tengan relación con la aparición de déficit de atención, con autismo o incluso con problemas de lenguaje. Digo, yo creo que se ha llegado a ver que de repente
pues, no sé, una pareja se casa y tienen un niño con problemas para hablar, o sea, con lenguaje, que le cuesta trabajo desarrollar, si tiene que ir a terapia, y ya resulta que la mamá del niño va con la suegra y la suegra le dice, ay, pues resulta que Panchito, tu esposo, también tenía problemas de lenguaje. Entonces se van dando cuenta que es como una cadenita, que es un problema que se presentó en la familia, y pues claro que estamos hablando que si hay tanta incidencia a nivel familiar, esto no es solo un problema que apareció de nuevo en la familia, o sea, ya hay antecedentes, por lo tanto, pudiera llegar a ser hereditario. O incluso hasta los niveles bajos de lo que viene siendo el IQ, también nos hablarían de que pues por ahí exista herencia, o sea, que la persona no sea así porque, pues por mala suerte, sino que ya había herencia familiar. En pediatría, pues claro que yo creo que también es súper, súper, súper importante, porque pues les digo, pediatría pues es la especialidad, la rama que va a checar, a revisar a los niños, que les va a dar cierto seguimiento, tratamiento. Entonces, pues todas las enfermedades congénitas se manifiestan, o sea, inmediatamente en el periodo postnatal, o sea, en cuanto nace el bebé, es evidente la mayoría de las enfermedades. Entonces, pues claro, ¿quién le va a dar el seguimiento? Pediatría. Por lo tanto, pediatría es la que debe estar también muy relacionada con esta genética para descubrir qué fue lo que pasó, o sea, diagnosticar esta enfermedad, qué fue lo que pasó y dar el correcto tratamiento. En medicina legal y forense podemos estar hablando un poquito en legal, cuando hablamos de comprobaciones de paternidad, pues se utilizan muestras de ADN, hablamos genética, o incluso en forense para identificar ciertas víctimas de violación, homicidio, delincuencia, entre otras muchas cosas. Y en derma, pues obviamente también si se llegan a presentar alteraciones en la piel, anexos y en las mucosas, y recordamos aquí en el feto arlequín, que comentábamos que la epidermis estaba demasiado queratinizada y engrosada, pues también aquí esta dermatología tendrá relación con la genética, porque se vería cuál fue el gen mutado que favoreció esta hiperkeratosis, o incluso pues en otras enfermedades, pues les digo, siempre hay genes involucrados. Entonces, pues esta es la relación. En oncología, también sabemos hay muchísimos genes implicados en la aparición, no sé, de cáncer de mama, de ovario, de colon, en retinoblastoma o en leucemias, o sea, va de la mano. O incluso hasta en odontología, es las alteraciones en la forma de los dientes, en el número de los dientes, en la posición, en el esmalte, o sea, la coloración y la dentina, pues bueno, también tendría cierta relación genética. Por eso es que les comento que esta ciencia pues tiene relación con muchas especialidades, y por eso también les comento que a lo largo del tiempo pues se ha vuelto muchísimo más importante. Ahora vamos a hablar de lo que es un gen, y esta definición es de recordar. Un gen es la unidad elemental de la herencia, va a ser una unidad de formación en un locus de ADN que va a codificar un producto génico, ya sea proteínas o ARN. Entonces aquí, antes de introducir todo y no hablarles en chino, tenemos aquí un cromosoma. Este cromosoma pues va a tener ADN de forma ordenada, y el gen prácticamente sería un fragmento de este ADN. Al decir que este gen es la unidad elemental de la herencia, nos referimos a que este gen va a almacenar toda la información genética que se va a transmitir de generación en generación. Lo que les comentaba, pues bueno, estos genes se encuentran en los cromosomas, y si recordamos, pues los cromosomas se van a encontrar en los núcleos de las células. Aquí, como podemos ver en la siguiente imagen, lo que tenemos es un código genético. Si se pueden dar cuenta, pues bueno, tenemos una serie de letras, ya también las iremos explicando más adelante, pero igual me voy adelantando. Tenemos una serie de letras y cada letra tiene un significado. Sería como la inicial de cierta base nitrogenada, por así decirlo. Si se fijan, solo tenemos 4 variables. Tenemos una A, una C, una T y una G. Y si se fijan, están desordenadas y dispuestas en forma lineal. Pues prácticamente de esta forma es que estaría constituido
nuestro gen de esta secuencia. Por ejemplo, la A se va a significar adenina y es una base nitrogenada. C se va a significar citosina. G se va a significar guanina y T se va a significar timina. Desde ahorita les digo, deben de aprenderse el significado de cada una de estas y pues en sí no es tanto, o sea, solo son 4. Cada una de estas bases nitrogenadas se van a agrupar en 3 y a la agrupación de estas 3 bases nitrogenadas se le va a dar el nombre de codón o triplete. Y cada codón o triplete va a dar origen a la formación de un aminoácido. Aquí sí no les pido, o sea, tampoco nos vamos a poner tan rigurosos porque es infinidad de que apréndanse los aminoácidos que van a dar origen a cada o sea, ¿qué triplete va a dar origen a cada aminoácido? O sea, no, pero sí con que ustedes sepan que un triplete o un codón va a dar origen a un aminoácido y que un conjunto de aminoácidos van a dar origen a una proteína, con eso es muchísimo más que suficiente. Entonces, otra vez les repito, un cromosoma está en el núcleo de una célula. El cromosoma va a estar compuesto por ADN y este ADN, o sea, un fragmento de ADN, va a ser un gen. El gen va a estar compuesto por una secuencia de bases nitrogenadas agrupadas y las bases nitrogenadas en sí van a ser 4, que van a estar va a ser adenina, citosina, tiamina y guanina, y esas 4 van a estar en completo desorden. Dijimos, la agrupación de 3 bases nitrogenadas nos van a dar origen a la formación de un codón o un triplete, y esto, un tricodón o un triplete, da la formación de un aminoácido, y un conjunto de aminoácidos da la formación de una proteína. Igual, esto también es como una introducción. En la siguiente clase vamos a verlo, les voy a explicar un poquito más a fondo, pero igual sí me interesa que se vayan familiarizando con todo esto. Para esta diapositiva lo importante pues prácticamente era entender que era un gen y ya dijimos, es la unidad elemental de la herencia. Ahora tenemos que diferenciar, que aprender qué es un genotipo y qué es un fenotipo. Al hablar de genotipo, básicamente nos referimos a una constitución alélica de un individuo en un locus. En otras palabras más sencillas de digerir, se refiere a la formación genética que posee un organismo en particular en forma de ADN. O sea, genotipo es todo aquello que no se puede ver de una persona. O sea, toda esta constitución de genes es todo eso que no podemos ver. Y hablando de fenotipo, nos referimos a todo ese conjunto de características que podemos ver en una persona. A las características fisiológicas, morfológicas, o sea, no sé, color de cabello, color de ojos, altura, si es gordito, si es flaquito, eso sería el fenotipo. Y el genotipo serían los genes que estarían implicados en que se desarrolle todo esto. Esto es lo que podemos ver y esto es lo que no podemos ver. Y en la imagen de acá, prácticamente lo que nos demuestra es que, por ejemplo, aquí tenemos 2 cromosomas 2. Entonces sería la secuencia de bases nitrogenadas, o el código genético, perdón, de este cromosoma 2 y el código genético de este cromosoma 2, si se dan cuenta, es igual, o sea, tiene las mismas bases nitrogenadas a lo largo de todo el código, que esos cromosomas deben ser iguales, los cromosomas pares deben ser completamente idénticos, y obviamente, pues, puede llegar a tener, la variación se va a dar en los locus, por ejemplo, aquí estamos hablando de que en este locus de aquí específicamente, que tenemos la citosina y la citosina, es donde se pudieran dar ciertas diferencias, y esas diferencias pues serían dadas a nivel genético, no tanto a nivel fenotípico. O sea, ¿saben? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿A qué da el genotipo? O sea, el fenotipo van a ser literalmente cómo va a ser la persona físicamente, pero el genotipo va a ser cómo es esa persona. Así es, pero es como toda la constitución genética del genotipo. O sea, tú, haz de cuenta, tú ves a tu mamá y tu papá, te heredaron ciertos genes a ti. Tú vas a tener genes similares a los de tu papá porque él te los dio. Tú no puedes ver los genes de tu papá, sin embargo, tú puedes ver esas estructuras que son similares tuyas a las de tu papá. O sea, decir, tú no ves los genes que tiene tu papá que te heredó para que tú tuvieras los ojos azules, sin embargo, tú puedes ver que tu papá tiene los ojos azules y tú tienes los ojos azules. ¿Sí me doy a entender?
O sea, fenotipo es todo aquello que tú puedes ver. O sea, decir, el Ok. ejemplo fueron los ojos azules. Y genotipo son los genes que favorecieron que se formaran esos ojos azules. Y eso tú no lo puedes ver, ¿sabes? Ok, muchas gracias. Se los di con palabras coloquiales, pero la definición como tal de genotipo sería constitución alélica de un individuo en un locus. Igual ahorita está un poquito complicado porque tenemos que definir lo que es locus y lo que es un alelo, por lo tanto puede que les cueste más trabajo, pero con que entiendan que el genotipo es lo que no se puede ver y el fenotipo es aquello que da la apariencia física, es suficiente. Igual ahorita yo les voy a ir explicando cada una de estas definiciones y les voy a poner un video al final para recapitular todo lo que les dije, porque creo que sí es mucha información. Entonces, hasta aquí vamos bien. Déjenme regreso y acuérdense, enfóquense. ¿Cuáles eran los criterios de esta clase? Entender el concepto genética, y igual apúntenle para el examen que sepan que tienen que memorizar de la primera sesión, qué es la genética, qué es la genética médica, qué es la genética molecular y cómo está la relación con las otras especialidades. Y también apúntenle definición de fenotipo y genotipo. Eso sería lo de esta introducción 1. La verdad, les voy a ser bien sincera, no he visto que hagan preguntas a nivel de historia, pero yo creo que no estaría de más, por ejemplo, hablar de, o sea, Gregorio Mendel, pues sí es alguien bien importante, entonces mínimo con que sepan qué hizo Gregorio Mendel y en qué estaba involucrado y para qué año se formó toda este experimento, o sea, se finalizó, yo creo que sería suficiente y ya con eso, porque esto de las tablas ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, pues bueno, con eso es la primera introducción. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Puedes repetirlo, Miss? Lo de lo que tenemos que buscar para el examen, por Ajá. favor. Aquí está. ¿Qué es la definición de genética? ¿Cuál es la definición de genética médica? ¿Cuál es la definición de genética molecular? La de fenotipo, la de genotipo y entender esta relación de la genética con esas especialidades. Pediatría, gine, onco, medicina legal o ontología. Gracias. Perfecto. Entonces, pues bueno, ahora lo que vamos a ver en la introducción 2 está bien padre, bien entretenido. Y aquí sí les pido, por favor, pongan muchísima atención, porque no sé si ya hayan checado, el jueves de la próxima semana tenemos actividad 2 y la actividad 2 consiste en elaborar un árbol genealógico. Ese árbol genealógico, lo que ustedes van a hacer es que van a llegar a la clase con el borrador de su árbol genealógico y en caso de que alguien tenga dudas o preguntas, yo se las voy a aclarar durante la clase. Y para el lunes, a más tardar, me parece, ustedes ya deben haber entregado su árbol genealógico con excelente calidad, obviamente en base a la rúbrica que ya tenemos. Entonces, igual, Miss, esta introducción 2 va a consistir en hablar de esta importancia del árbol genealógico, en entender la simbología y aclarar cualquier duda que les pueda surgir para que ustedes puedan hacer su árbol. Y lo siguiente, vamos a distinguir los grupos de enfermedades de origen genético. Este de aquí, de estas enfermedades, son todas las enfermedades, los grupos de enfermedades que vamos a desglosar a lo largo de toda la materia. Entonces, igual nada más es entender como el mapa conceptual de cómo se va a desarrollar esto, pero como tal no vamos a entender ahorita en qué consiste cada una. ¿Por qué? Porque les digo, nos vamos a llevar hasta 3, 4 clases por cada una de ellas. Entonces, pues ahorita nada más con que entiendan cómo es que se conforma este grupo de enfermedades y ya con eso sería suficiente. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el árbol genealógico. Ay, se me olvidó poner la presentación. El árbol genealógico, pues bueno, va a ser una herramienta que es bien importante para la genética médica y es algo que ustedes como médicos, personal de la salud, deben conocer y deben de saber cómo se realiza. ¿Por qué? Porque gracias a este árbol genealógico ustedes pueden obtener información del paciente, o sea, su historia familiar. No sé si les llega un paciente con hipertensión. Bueno, antes de continuar, sí les voy a ser bien sincera. Todo esto es teoría, en realidad ustedes deben saber cómo se hace el árbol genealógico, pero pues ustedes si están en consulta, difícilmente es como que se van a poner ahí por
por ahí hacerles un árbol genealógico, tardarían muchísimo tiempo, pero sí estaría indicado, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con alguna alteración que de verdad sea muy rara, pues una condición que de verdad a ustedes les hable de que es una enfermedad muy extraña, ahí sí sería lo indicado. Entonces, pues prácticamente es lo que les digo, van a obtener información de la persona. Si el abuelo tenía, si la mamá tenía, si el primo, el tío tenía la enfermedad. Entonces, por ahí ustedes se pueden ir dando cuenta de cuál es la herencia de esta enfermedad, qué patrón sigue. Lo que les comento, pues mantiene, o sea, pueden valorar esta relación entre los familiares para ver, o sea, qué influencia tuvo el tío, el abuelo, y así, o sea, se estudia todo en un conjunto. Va a mostrar, pues, en el árbol genealógico los individuos afectados y los individuos sanos, y es lo que les comentaba, pues se va a reconocer el patrón de transmisión. Entonces, prácticamente es una representación gráfica del historial de salud de la persona y de su familia, y también lo que ya les decía, como personal médico es algo que debemos dominar, de saber hacer. Entonces, aquí hay unas pequeñas imágenes, o sea, nada médicas, pero un poquito amenas de algunos árboles genealógicos. Está aquí el de los Simpson, está uno de Pokémon. Incluso hay uno aquí del Rey León y uno de 100 años de soledad, que es una obra de Gabriel García Márquez. Entonces, pues bueno. Ahora sí, yo creo que lo que a todos nos interesa para poder hacer el árbol genealógico de la actividad del jueves, pues es entender cómo es esta simbología, cómo se utiliza. Y aquí sí les pido en serio, pónganme mucha atención, porque luego de repente, me acuerdo bien, ya en otro grupo, me preguntaban muchísimo cosas que yo decía, ay, si me hubieran puesto atención, lo hubieran sacado súper fácil. Entonces ahí les va. La persona que tenga cierto trastorno y la causante de que se realice este árbol genealógico va a recibir el nombre de probando, propósito o caso índice. En este caso, yo desde ahorita les digo, si ustedes van a hacer su árbol genealógico, por ende, ustedes son el caso índice, el propósito o el probando. Y siempre se van a señalar con una flechita. Entonces, si alguno de ustedes tiene una enfermedad, no sé, tenga hipertensión, por así decirlo, pues yo creo que aquí lo indicado sería que su árbol genealógico fuera sobre este trastorno, buscar más personas en la familia que tengan hipertensión y pues ese sería la idea, pues. Y ustedes siempre señálense con la flechita, porque aquí les digo, si no hay flechita, con eso ya puntos menos en su árbol genealógico. Entonces dijimos la flechita que indica el caso índice, el caso, la persona a propósito del estudio o el probando. También tenemos que si ustedes son una mujer, deben señalarse como con un circulito. Si ustedes son hombre, deben señalarse como un cuadro. En caso de sexo desconocido, va a ser un rombo. Y al referirnos sexo desconocido, pues no hablamos más bien tanto de preferencias ni nada de eso. Más bien nos referimos a, por ejemplo, los bebés, que, bueno, los abortos. X mamá tuvo un aborto, entonces pues no supo qué sexo era, si era niña o un niño, entonces pues se puede poner como un rombo. Por ahí, esa pudiera ser una opción. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tenemos un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Vamos ahora a comenzar a hablar de las relaciones. Siempre que exista una relación, o sea, el papá y la mamá, se va a reflejar como una línea horizontal. Esto va a reflejar una relación. Cuando hablamos de consanguinidad, por ejemplo, que el papá es primo de la mamá, pues lo relacionaríamos como dos líneas. Y ustedes pueden decir, ¿esto sigue pasando? Pues sí pasa. Y de hecho esta consanguinidad se ve muy relacionada con alteraciones autosómicas recesivas, o sea, enfermedades muy raras se dan en personas, pues en familiares que se casan entre sí.
La descendencia la vamos a marcar como una línea vertical. Se pueden dar cuenta aquí, esta línea vertical va a marcar la descendencia. ¿Y a qué se debe que, o sea, que sean por consanguinidad, que tengan, o sea, malformaciones o defectos? Pues mira, digo, no siempre pasa, o sea, pueden ver de repente que hay primos que se casan y tienen hijos normales, pero de repente llega a pasar lo de, ¿se acuerdan lo que les explicaba ahorita de las tablas de Punnett? Sí. Que les decía, tienen alelo dominante y alelo recesivo, y el alelo dominante predomina sobre el recesivo. Entonces, un decir, suponiendo que el alelo recesivo va a ser alguna malformación, probablemente, pues si el papá que tiene ese alelo recesivo se casa con una mujer sana que no sea de su familia, pues probablemente ahí quede y no se exprese. Pero imagínate que se casa ese señor con su alelo recesivo de que va a dar a cierta malformación, con su prima que tiene la misma herencia y tiene ese mismo alelo recesivo, está el 25% de probabilidad de que tengan el hijo con esa malformación. Ok, Por eso es, más que nada. ok. Gracias. Porque de repente pues hay genes ahí mal, y entonces los juntas y pues expresa la enfermedad. Por eso pues no es recomendable. Y por eso está la idea de que entre familia nacen deformes los niños. Digo, no siempre pasa, pero pues ahí más bien sí habría que checar pues toda la cuestión genética y ver que no exista ninguna alteración. También, si es posible, debe estar siempre, siempre el varón del lado izquierdo y la mujer del lado derecho. Y los hermanos van a estar en orden de izquierda a derecha de acuerdo al nacimiento. Por ejemplo, aquí esta fue la primera mujer que nació, luego el segundo hijo fue un varón y el tercer hijo fue una mujer, del más grande al más pequeño. Y este número romano de aquí indicaría lo que vendría siendo el número de la generación. Entonces, ¿hasta ahorita vamos bien? Profa, Mande. profa, Mande. si por ejemplo tienes medios hermanos, ¿también los tienes que poner o cómo? Eso es variable. Literal, en las bibliografías lo dice. Si hay alguna parte, o sea, no sé, que existan relaciones extramaritales o cuestiones como más de ese tipo, o no sé, reconocidos, no sé, de repente si la persona quiere hacerlo, puede ponerlo como una anotación externa, o sea, anotarlo aparte, o incluso puedes ponerlo como al otro lado y poner los otros hijos, nada más que aquí sí habría problema porque les digo, de repente el hombre pues lo ideal es que vaya a la izquierda y la mujer a la derecha, entonces de repente si por ahí hubo algún matrimonio antes o un matrimonio después, pues ponerlo como que desbalanzaría todo esto, pero igual, si el papá tiene una enfermedad y el medio hermano también la tiene, entonces sí creeríamos que es relevante, por lo tanto sería bueno ponerlo. O si hablamos de que son hijos de la misma mamá y la verdad, o sea, tienen relación completa, pues ahí sí pueden ponerlo como directamente de la mamá o del papá. O sea, suponiendo aquí en este ejemplo, un papá y una mamá tuvieron 3 hijos, pero el papá ya tenía otro hijo, pueden poner aquí como una rayita vertical aparte y acá ponerle otro hijo. O una rayita vertical acá y ponerle acá otro hijo. Pero pues que no sería parte de tu árbol genealógico. Sí, por eso, pero no, si no, por ejemplo, si es hijo de tu mamá, pero no de tu papá, ¿por qué lo pondrías aquí? ¿Sí Sí, me voy a no. entender? Tendrías que ponerlo como que nada más es hijo de tu mamá. Y aquí ya no nos importaría con quién fue el papá de este niño. Ujú. ¿Sabes? Porque en ti no va a influir, en ti solo influiría tu papá y tu mamá. Pero si tu mamá tenía una enfermedad y se le heredó a tu medio hermanito, pues bueno, aquí está el medio hermanito y pues claro que es punto de referencia. Pero el papá de este niño, pues no nos importaría para nada. ¿Saben? ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces, en caso de que haya medios hermanos del papá o de la mamá, pues pueden ponerlo como un extra. O si están sanos, pueden poner, y no tienen ni siquiera relación con ellos, pueden ponerlo como una anotación de que
en la generación número 2, y ustedes ya le ponen medio hermano de la madre o así. Igual, eso está permitido y es válido, que sea una anotación externa, o les digo, o ponerlo aquí, como una línea vertical directamente de la mamá o del papá. Igual también, si no tuvieron hijos y el papá tuvo un matrimonio anterior, tampoco quieran aquí como, o sea, la verdad no es necesario ponerlo, pues porque si no hay descendencia, la verdad, ahí como que a ustedes no les incumbe ni les afecta a nivel genético. Pues también. Porque luego de repente sí tenía de que, no, pues que mi papá y mi mamá tuvieron a mis hermanos, pero luego mi mamá se volvió a casar, pero o sea, está casada con él, pero no tiene hijos con él, y ahí aquí me querían poner al señor, que nada que ver con ellos, pues. Entonces, pues ahí no aplica. Maestra, Mande. ¿y va a ser desde nuestros abuelitos? Sí, me parece que la rúbrica dice que debe abarcar mínimo 3 generaciones. O sea, abuelos, papás y ustedes. En dado caso que alguno de ustedes tuviera ya por ahí un bebecito, pues pueden ponerlo y no hay ningún problema. Y que alguno de ustedes estuviera casado, pues también puede poner ahí su esposo y a sus hijos. Maestra, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Pero si, o sea, ya ve que dijo que lo tenemos que ordenar de izquierda a derecha según, pues como, o sea, de la edad. Ajá. ¿Qué pasa si la más grande es mujer y tiene Sí, que que ir, perdón, no te escuché. o sea, la más grande es mujer y tiene que ir del lado derecho, pero tiene que estar en el lado izquierdo? O sea, lo ideal es cuando nos referimos a las relaciones, no a los hijos. Ah, ok. O sea, de papá y mamá, el Ah, papá debe ir a la izquierda, pero los hijos iban en orden del más grande al más chico. ok. Ah, otra cosa, bueno, creo que viene más adelante, porque luego también se ha visto que algunos de ustedes tienen muchos hermanos. También ahorita les digo que se pueden abreviar, ahorita les explico cómo. Y por Eh, ejemplo, si a los que tenemos sobrinos directos. También se pueden poner, ahorita te explico. Les explico esto de aquí y ahorita ya te digo cómo hacer eso. También de repente que, no sé, que sean hijos de papá soltero o de mamá soltera, perdón, igual se puede poner así directamente. Está el papá aquí y tiene 2 hijas. Digo, obviamente, pues para que un bebé nazca se necesita una mamá y un papá, pero pues de repente a veces el papá, o sea, pues si no se volvió a tener el contacto con él en la vida, pues claro que no saber si el papá tiene alguna enfermedad, si el abuelito tenía una enfermedad, pues les digo, es válido hacer esto también. Aquí está el papá y tuvo sus 2 hijas. Pues la mamá no se supo qué pasó con ella, entonces pues no se sabe nada de su cuestión genética. Y es lo que les decía, también se pueden abreviar los niños, porque también sería, imagínense un caso que tienen 7 hermanos, ahí estar poniendo circulito, circulito, circulito. Ustedes pueden abreviarlo, si están sanos, pueden abreviarlos. Y aquí le pusieron, por ejemplo, 2 hermanas, o sea, 2 mujeres y 6 hombres. Pero aún decir, si de estos 8 hijos, 2 tienen la misma alteración que ustedes, aquí sería importante ponerlos aparte de estos 6 y estos 2. Y siempre que exista un familiar afectado, se va a colorear, se va a poner de color oscuro, que era como les enseñaba en... ¿Dónde estaba la imagen? Ah, no, es que está más adelante. Ahorita se los explico. Siempre una persona afectada debe estar de color oscuro. Entonces, ustedes, si están sanos, van a hacer un cuadro en blanco. Pero si ustedes, es decir, son el caso índice y tienen, no sé, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo o cualquier otra enfermedad, pues se van a señalar con la flechita y se van a pintar de color oscuro. También cuando existe algún familiar finado, yo creo que lo más común de repente es que por ahí ya no tengamos algunos de nosotros a los abuelitos, pues igual los abuelitos los pueden señalar como con una diagonal y pudieran poner, o sea, en un cuadro aparte, poner finado de qué. O sea, no sé, decir, falleció por un evento no sé, tuvo un infarto al miocardio, pues bueno, pueden ponerla acá en una tablita, no, pues que abuelo paterno finado por, y ya le ponen ahí. O incluso pudieran pintarlo de color, no sé,
pueden ponerle hasta una textura. Le ponen bolitas, circulitos, rayitas, lo que se les ocurra, y acá abajo vuelven a poner esa figura y le ponen cardiopatía isquémica. Y ya al poner la diagonal, pues van a saber si está pues finado por cardiopatía isquémica. ¿Me doy a entender? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál? Eso que hice de las notas, o sea, ¿se tiene que hacer pues obligatoriamente o cómo? No es obligatorio, pero por ejemplo, aquí está. Si tú tienes a que un familiar o incluso tú tienes muchas enfermedades, pues no es como que no estaría bien que tú le pusieras en el árbol genealógico cada una de las enfermedades abajo del cuadrito. Entonces, por eso lo ideal aquí sería que tú lo que hicieras sería como dividir este cuadro y señalar como si fuera un gráfico. Tú poder diferenciar esta textura para poderla poner aquí abajito de esta forma. Esta textura significa diabetes tipo 2. Esta textura significa cáncer de pulmón. Esta textura significa hipertensión. ¿Sí me doy a entender? Sí. A ver, igual ahorita aquí podemos, bueno, es que aquí no viene, pero bueno, vamos a explicar esto y ahorita les ayudo a poner ¿Se ese puede cuadro, regresar rapidísimo para tomar una foto? porque sí es bien importante las señalizaciones. De repente cuando las familias son sanas y no hay enfermedades, pues obviamente no afecta, pero más de alguno de ustedes me va a decir, no, pues que mi abuelita tiene diabetes y mi tía tiene hipertensión y mi mamá tiene esto y yo tengo esto, entonces en realidad ahí sí habría mayor problema y para eso es que tienen que aprender a señalar con diferentes texturas cada círculo o cada cuadrito y abajo poner literal en la parte inferior derecha, poner un cuadro donde expliques cada textura. No, pues que la textura que tiene mi abuelita significa que tiene diabetes. La textura que tenía mi abuelito significa que tiene hipertensión. Si tu tía tiene diabetes e hipertensión, pues le combinas aquí las dos texturas y así. Mande. Una pregunta. ¿Y qué pasa si, o sea, toda mi familia está completamente sana? Digo que no hay ninguna enfermedad ni nada. Así No le, absolutamente nada, 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 nada. pues según yo, ninguno de mis abuelos ni mis papás tienen ninguna enfermedad, ni ¿Y alguien nada. que tenga ojos de color? No, ninguno. No. ¿Algún pelirrojo? No, ¿O somos algún bien. güerito que todos sean morenos? No. Nada, absolutamente nada. Algo que sea característico, que ustedes lo vean heredable. ¿De plano no hay nada? No sé, pues tal vez que sacamos la ceja más gruesa de mi papá, no sé. Pues bueno, en ese caso de que de plano no hubiera ninguna enfermedad, pudieras poner el caso índice como que fuera alguna característica particular tuya que veas que tu familia la tiene. Y ahí pudieras hacer como ese cuadro comparativo de que, ay, yo tengo, no sé dónde decir, la ceja así, también mi papá, también mi tío y mi prima. Un Ay, decir. también de que sacamos que somos zurdos, excepto mi papá, lo sacamos de mi mamá. Eso también lo puedo. Pues igual se pudiera hacer, digo, lo ideal es que fuera una enfermedad, pero si no hay nada, pues o sea, puedes hacer tu árbol genealógico respecto a eso. Ok. No estaría mal. Sí, porque si no, imagínate, pues ahí vacío el cuadro. Y la idea es que aprendamos a hacerlo, pues. Entonces, aquí está un ejemplo de un árbol genealógico, como el que ustedes deberían de hacer. Nada más que aquí obviamente le faltó un poquito de información. Un decir, tenemos aquí las 3 generaciones, ¿verdad? Ustedes son el caso índice y van a estar marcados con la flechita. Suponemos aquí que el caso índice es porque, no sé, un decir, tampoco habían enfermedades y tienen los ojos azules. Entonces, pues bueno, ustedes tendrán que poner acá abajito en un cuadrito el individuo afectado, o sea, ponen ahí el cuadrito con esta textura y le ponen, no, pues que ojos azules. Y ya, aquí lo que van a ver, no, pues que ustedes son el hermano más grande, su hermano mediano también tiene ojos azules y su hermana más chica, más chica, no tiene ojos de color. Y luego en la generación 2, que es la de sus papás, está la mamá y el papá. El papá tiene también los ojos azules y la mamá no los tiene. Pues la mamá de su familia, o sea, sus papás, no tienen ojos de color ninguno de los dos. Y el papá es el hermano más chico
Y tiene, o sea, un hermano con ojos normales, o sea, café, un decirlo, y la hermana tiene ojos azules. Y los abuelos tienen el abuelo ojos de color azul y la abuela normales. ¿Se fijan aquí? Todos están enumerados del 1 al 4, del 1 al 4 y del 1 al 3. Otra cosa, yo les comentaba que lo ideal es que se ordenen los hijos de mayor a menor, pero también pudiera llegar a pasar que ustedes me digan, o sea, mi papá es el más grande, ¿cómo lo pongo? Pues bueno, aquí, pues yo creo que no habría mayor problema en que en realidad, pues, no hubiera tanto el orden, no se respetara en esta fila, porque pues no inventen, imagínense, si el papá es el más grande, o sea, literal, los hermanos quedarían de este lado y la mamá donde quedaría, entonces aquí no habría mayor problema. Lo ideal es que se trate de hacer así, pero si no se puede, tampoco es como que digamos, ay, tenía que ser así a fuerza, si no se hizo está mal, o sea, no. ¿Sí me doy a entender? Sí. Pues lo ideal es que el papá esté a la izquierda y la mamá a la derecha y que el orden de los hijos vaya de grande a chico. Pero igual en el caso de los papás, pues no, si no se puede el orden, pues no pasaría nada. Y me preguntaban por ahí que si tienen sobrinos, pudieran llegar aquí a omitir a las parejas de sus hermanos o sus hermanas y ponerlo directo, de que una línea vertical y que un niño, o una línea vertical y que le pongan un niño y una niña. ¿Sí me voy a entender? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué eran los números, o sea, del 1 al 4? Del 1 al 4 nada más ustedes tienen que numerarlo así, de que ese es el 1, 2, 3, 4, pero no significa mayor cosa. Solo es como que van enumerados así. Ah, ok, gracias. Profa, yo tengo otra duda. ¿Cuál? Dijo que se podían, que si eran muchos hijos se podían, pues como abreviar, se podría decir. Sí. Y, así. por ejemplo, fueron, no sé, 3 hombres y de ahí, pues mi papá. Entonces de ahí le pongo la flecha aunque diga 3. ¿O tengo que poner el cuadro que sea de mi papá? Le pones un cuadro que diga 2 y aparte otro cuadro que sea un 1, o sea, sea tu papá. O sea, 3 papás sin contar a tu papá. ¿En total 4? ¿Cómo? O sea, ¿cuántos hijos son de con tu papá, hermanos de tu papá? Son 8. ¿Y son 3 hombres? Son 3 hombres y 5 mujeres. Entonces tu papá sería, podrías poner un cuadrito que sea un número 2 y otro cuadrito que sea el de tu papá. Y acá un círculo que diga, o sea, por ejemplo, aquí yo le pondría círculo 5, un cuadrito que diga 2 y un cuadrito que ya de ahí ese cuadrito salga toda tu familia. Ah, ok, está bien, gracias. Ay, ¿de qué? Maestra. ¿Alguna otra pregunta? Mande. Sí, y si mi papá tiene hermanos vivos, pero también muertos, y son un montón, son 13. ¿Y los que fallecieron como cuántos son? 4. ¿Y fallecieron de lo mismo? No. Porque, por ejemplo, ahí sí yo creo que sí sería conveniente, o sea, un decir, si son 13, un decir, fallecieron 4, quedan 9, de esos 9, pues que tú le cuentes cuántas son mujeres y cuántos hombres y los pongas abreviados. Y los que fallecieron, que sí pongas como, yo le pintaría, no sé, un decir, uno tuvo un accidente automovilístico, un decir, le pones de un color azul y aquí abajito pones un cuadrito azul, accidente automovilístico. Okay. Y le pones un cuadrito verde, no, pues que infarto al miocardio, y acá abajito, verde con infarto al miocardio. Y obviamente, pues a tu papá no lo, o sea, lo tienes que poner, pues su descendencia, que serías tú y tu familia. Ok, gracias. A ver si trata de abreviar. Y si en realidad la mayoría crees tú que no son relevantes o sea, que su fallecimiento que sea relevante para el árbol genealógico, que tenga relación con algún padecimiento, pues igual ahí sí puedes como abreviarlo, de que ponerle también 4, si fueron 4 hombres, y le pones la diagonal, y ahí abajito le puedes poner finados por causas diversas, no relevantes para este árbol genealógico. También es válido. Ah, ok, gracias. No hay de qué. Maestra, una pregunta. Por ejemplo, tenemos, o sea, mi papá tiene 3 hermanos
De ahí tenemos que poner como sus hijos o no es necesario, solamente si tiene alguna enfermedad, si los ponemos. Ajá, solo si tiene una enfermedad, pónganlos. Si no, no es necesario, porque si no, ahí sí el cuadro quedaría, el árbol quedaría enorme. Ah, ok, gracias. No hay de qué. Y aquí se nos pasaba a hablar de los gemelos, por si por ahí alguien tiene algún gemelo, ya sería cuestión de checar si es disigótico o monocigótico. Habíamos dicho, ya lo habíamos platicado, monocigoto es que proviene del mismo cigoto, o sea que el espermatozoide y el óvulo se fecundaron y después se dividieron y dieron origen a 2 bebés iguales, o disigoto, que se formó a partir de 2 óvulos y 2 espermatozoides. Entonces igual, si es disigótico, nada más le ponen aquí la línea vertical y esta tipo flechita, y si es monocigoto, igual línea vertical, la flechita, y unidos con una línea vertical, horizontal. Si se saben de alguien que tenga alguna enfermedad ligada al cromosoma X, lo pueden marcar como con un puntito en medio, y los abortos los pueden marcar así. Sería una línea vertical, y ya sería un circulito chiquitito, o un cuadrito chiquitito, o un rombo chiquito. El rombo, dijimos, pues no se supo el sexo. Y aquí está otra vez lo que les comentaba. Varón cuadrado, mujer un círculo, sexo no identificado, un rombo. Para abreviar, pues un número en medio de estas figuras. Afectados de color, o sea, todo pintado, el circulito o el cuadrado. Portadores heterocigotos de una enfermedad autosómica recesiva la pueden marcar como la mitad de un color y la mitad blanca, ligada a cromosoma X con un puntito en medio. El caso índice va a ir siempre con su flechita. Una persona afinada con su diagonal. En caso de que por ahí haya alguien adoptado, pues entre paréntesis, si fue dado en adopción, podemos ponerle con corchetes hacia afuera. Embarazada, un rombo con una E en medio, y aquí está otra vez, pareja con una línea horizontal, con sanguineidad entre 2 líneas. No les había comentado, si hubo divorcio o separación, pueden poner aquí una línea diagonal en medio. Sin hijos, una línea vertical con una línea diagonal. Lo que les decía, gemelos monocigóticos de un mismo cigoto con una línea de la siguiente forma. Y disigóticos, pues nada más como tipo un triangulito. Si no se sabe si fueron monocigotos o disigotos, pues un signo de interrogación. Y el aborto, un circulito muy chiquito, o un cuadrito muy chiquito, o un rombo muy chiquito. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta ahorita? Doctora, yo tengo una pregunta. Pero estaban levantando la mano. Ay, perdón, es que no veo acá. Bueno, la mía rápida. Hace cuenta, si yo no tengo ninguna enfermedad, pero pues mis abuelos y yo sí, yo tengo que poner que yo soy el afectado. O sea, pues la idea es que tú fueras el caso índice, ¿sabes? O sea, puedes poner que tus abuelos tienen hipertensión, diabetes, y lo pones como en el cuadrito que te comentaba, acá abajito. Ajá. Pero, o sea, la idea sí sería que buscaras algo que hay en ti que tuvieran los demás. Ok. Y de tu color van a ser las personas de tu familia que tengan esa alteración. Y de otro color, pues van a ser las otras alteraciones. Ok. Gracias. ¿Me di a entender? Sí. Ok. Doctor, una pregunta. Ya levantó la mano. María José. No, esa era yo. Pero ya. ¿Y Javier? Sí, maestra. Entonces van a ser de 3 generaciones este árbol genealógico. Así es, 3 generaciones. Abuelos, mis papás y yo, pero también tengo que poner los hermanos de mis papás, los hermanos de mis abuelos, ¿o qué? Si no son relevantes, es que también, por ejemplo, los hermanos de tus abuelos, dudo mucho que sepas, o sea, toda su historia. Entonces, pues igual no los puedes poner, no pasa nada, porque ya tienes que poner a tus 4 abuelos. Entonces, con eso pudiera ser suficiente. Y de los hermanos de tus papás, pues igual puedes poner, si son poquitos, puedes ponerlos todos, y si son muchos, puedes abreviarlos. Que sí son bastantes. Y si tienen alguna enfermedad que sea importante para ti,
Y para tu árbol, pues ahí sí ya lo puedes referenciar. Si Ya. no, pues nada más lo dejas abreviado. Pero sí tengo que poner a mis hermanos y así. A tus hermanos sí. Esos sí son obligatorios. Y otra duda, si estás subiendo los videos a stream, es que no los he podido ver o es que no me llegan. Les debo como 2 videos. Entonces igual ahorita se los subo y ya les reviso a ver si ya están los demás. Pero Ahí se los bueno, no están directamente en stream, están aquí en el equipo. Que se mandan a SharePoint. Ok. Y ahora Ana Paula. Yo también como mis compañeros, o sea, yo tampoco tengo ninguna enfermedad ni nada. Mi enfermedad afectada de que en mi árbol genealógico puede ser que casi toda mi familia usamos lentes. O sea, estamos... Sí, eso está ¿Sí? súper. Sí, puedes ponerlo. Sí. Ok. Bueno, entonces nadie más tiene ninguna otra duda o pregunta. Como les digo, igual vayan haciendo su borrador esta semana. El jueves lo revisamos en clase para los que tengan dudas. Y ya el lunes lo entregarían de la próxima. O sea, la próxima, la siguiente. Y lo que les comentaba. Profa, Mande. ¿y el árbol es en digital, pues, o lo quiere a mano? ¿Cómo? Sí, es digital. También, de hecho, si checan la bitácora, les pide que esté todo súper bien agrupado, que esté alineado, que esté súper bonito, que las figuras sean entendibles, entonces es digital. ¿Ok? Doctora, tengo una duda. Mande. La enfermedad o lo que sea que se identifique pueden ser las pecas. Es que no tengo nada más. Pues sí, igual pudieras ponerlo si no hay más en tu familia. O sea, también como dice tu compañera, si no hay lentes, si no hay ojos de color, si no hay alguna alteración específica, pues bueno, igual puedes poner las pecas. Pero claro que también, o sea, eso es como el caso índice que a ti te va a diferenciar de tu familia. Pero obviamente estoy segura que si le buscas, alguien debe tener algo. Y lo puedes poner ahí, señalar también. O sea, yo decía de mí. O sea, de los demás Sí. sé que hay algunas enfermedades, pero de mí, pues no. Sí, de ti está perfecto. Ok, gracias. ¿Va? Pues bueno, entonces ahora sí, ya habiendo concluido esto, vamos a comenzar hablando así a grandes rasgos de las categorías de mayores de enfermedades genéticas. Miss, Mande. una pregunta. Si debo de poner todos los hijos de mis tíos, es que serían bastantes. No, es lo que les decía, o sea, no tienen que poner a los primos a menos de que el primo tenga algo característico que influya en su árbol genealógico, porque si no, se va a llenar horrible ese árbol. Ok, gracias. Pero si tiene algo importante y significativo, entonces ahí sí pongan. Ok. Bueno, vamos a empezar con las categorías mayores de las enfermedades genéticas. Y antes quiero definir algo que se llama mosaico genético. Al referirnos a mosaico genético, hablamos de una alteración genética en la que en un mismo individuo coexisten 2 o más poblaciones de células con distinto genotipo, o sea, 2 o más líneas celulares. Y todo esto originado a partir de un mismo cigoto. Entonces, pues bueno, apunten esta definición y ahora sí vamos a comenzar. Y igual ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la materia, perdón. Pero las categorías que vamos a ver son las siguientes y son las que vamos a desglosar a lo largo de la materia. Van a ser 4. Las de las alteraciones cromosómicas, las de herencia mendeliana, las de herencia multifactorial y las de herencia no tradicional o no clásica, o también conocida como casos especiales. Dentro de las alteraciones cromosómicas, a grandes rasgos les digo, vamos a tener alteraciones en cualquiera de los cromosomas, del 1 al 23, o sea, del 1 al 22 dijimos son los autosomas y el 23 son los cromosomas sexuales. Y pueden ser alteraciones en las que exista una alteración en el número de estos cromosomas, o sea, que hayan cromosomas de más o que existan cromosomas de menos. O estructurales, que en algún cromosoma exista alguna alteración, o sea, que se haya cambiado alguna parte por otra parte o que esté ausente, o sea, en la estructura del cromosoma que se ve afectada. Y los mosaicos, que era lo que les comentaba, alteraciones genéticas en una misma persona, en donde coexisten 2 o más poblaciones de células. Y igual ya lo iremos platicando más adelante. En herencia mendeliana es cuando hablamos en relación a las leyes de Mendel, que hablamos de autosómico dominante o autosómico recesivo. Entonces, aquí es donde va a entrar o
bueno, hablando de autosómico, pues dijimos, nos referimos a los cromosomas del 1 al 22. O cuando hablamos de herencia mendeliana ligada a cromosomas sexuales, puede ser en el cromosoma X o en el cromosoma Y. En el cromosoma X puede ser igual, autosómica, puede ser ligada al cromosoma X dominante o ligada al cromosoma X recesiva. Y la Y, pues sería una herencia holándrica. De la herencia multifactorial nos referimos a que pueden haber muchos factores que desencadenen esta alteración genética. Y la herencia no tradicional o no clásica, pues estaremos hablando de casos especiales. Aquí está lo que les decía, cromosómicas. Del 1 al 22 pueden ser en el número de cromosomas, en su estructura o mosaicos. En los cromosomas sexuales igual, el número de cromosomas en estructura o en mosaicos. Aquí un ejemplo, tenemos el síndrome de Edwards, que es una trisomía. En el cromosoma número 18, en lugar de haber 2 cromosomas, son 3. Se denomina trisomía 18. O el síndrome de Down, que sería una trisomía igual numérica, porque hay 3 cromosomas número 21. O incluso también pudiera ser este síndrome de Down, un mosaico. También está el síndrome de Turner, en el que solo hay 45 cromosomas. ¿Por qué? Porque solo hay una X. En lugar de haber XX, es X a secas. Sería 45X, y esto le estaremos hablando de una alteración cromosómica numérica. O también podemos hablar de una translocación 14-21, que a su vez, una translocación nos hablaría de un síndrome de Down, pero una alteración estructural. Igual ya les digo, ya iremos viendo cada una de las enfermedades dentro de estas alteraciones. Solo ahorita es que entiendan cómo es que se divide cada una. Las mendelianas que les decía pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, o en los cromosomas XY puede ser igual, dominante recesiva o ligada a la Y, puede ser herencia holándrica, y herencia multifactorial puede ser en el adulto enfermedades comunes como obesidad, diabetes, hipertensión, o incluso de que haya enfermedades más complejas como Alzheimer, trastorno bipolar, esquizofrenia, cáncer. Y congénitas, pues como labio hendido, cardiopatías, estenosis pilórica, defecto del tubo neural. Si se acuerdan, cuando hablábamos de embriología, decíamos, por ejemplo, cuando hablábamos de defectos del tubo neural, era por falta de consumo de ácido fólico durante el embarazo. Entonces, esta fue una herencia multifactorial. Hubo un factor que detonó que apareciera esta malformación. A eso nos referimos con la herencia multifactorial. Y la herencia no tradicional o no clásica, hablaríamos de herencia mitocondrial, repetición de trinucleótidos, impronta genómica, mosaicismo germinal y disomía uniparental. Igual ahorita les digo, no se estresen con tanta información, solo con que entiendan más o menos cómo es que se divide estas categorías mayores de las enfermedades genéticas es suficiente, porque ya iremos desglosando cada una de ellas a lo largo de esta materia. Y ya como resumen tenemos, genética es la ciencia que estudia la variabilidad humana y sus causas, va a guardar relación con otras especialidades, el árbol genealógico va a ser una herramienta bien importante para esta genética médica, y los padecimientos genéticos se van a clasificar en los 4 grandes grupos que ya comentábamos. Y también es importante entender que el origen genético de las enfermedades requiere un manejo especial. Entonces, pues bueno, esa sería la primera clase de hoy. Todavía nos queda otra y no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta hasta ahorita. ¿No? No, profa. Bueno, entonces, ¿están listos para continuar con esta? Igual lo que estaba viendo es que vi que sus trabajos de Word de las malformaciones congénitas, pues la mayoría están bien estructurados y bien. Yo creo que nada más los calificaría mediante la rúbrica. Entonces ahorita lo que haremos prácticamente nada más es ver esta clase y pues ahora sí terminar para que, es que creo que ya se saturaron con tanta información. Entonces yo creo que vemos esto y terminamos, ¿ok? ¿Les parece?
Sí. Sí, profa. Perfecto. Ahí les va. Vamos a empezar con bases moleculares de la herencia. Se va a dividir igual esta en dos. Entonces ahorita vamos a empezar con la parte 1 y ya veremos la próxima semana la parte 2. Entonces, lo principal que debemos entender en esta clase son los conceptos de la estructura. Es cómo está conformado el ADN, cómo está conformado el ARN, la cromatina, el gen y el código genético. E igual les digo, son cosas que estoy segura que ustedes ya habían visto y que prácticamente solo vamos a repasar. Como introducción, tenemos que en el siglo XIX se sospechaba que en el núcleo de una célula se encontraba el material relacionado con la herencia y actualmente lo sabemos y lo confirmamos. En el núcleo de la célula es donde se encuentra todo este material genético que va a dar origen a la formación de estructuras que pueden llegar a ser heredables. Y es lo que les decía, dentro del núcleo están los cromosomas. A todo el material genético se le va a denominar genoma y en la mayoría de los organismos pues va a estar constituido de ADN. Y yo digo en la mayoría porque van a haber ciertos organismos como los virus que pueden estar constituidos por ARN. Es importante comprender este ADN, cómo es que está estructurado para de esta forma poder comprender cómo es que pues se lleva todo el proceso de la herencia. Entonces ahora vamos a comenzar con lo siguiente. Debemos conocer cuál es la estructura o cómo es que está conformado un cromosoma. Este cromosoma va a estar compuesto, si se fijan, por dos cromátidas hermanas. Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Son dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Vamos a tener que este cromosoma va a tener brazos cortos y brazos largos. Los brazos cortos los vamos a expresar como una P de pequeño, brazo pequeño o brazo corto. Y el brazo largo como una Q. Y en los extremos de este cromosoma vamos a tener los telómeros. Aquí yo sí les pido, apréndanse bien la estructura del cromosoma, porque igual pudiera, me parece que en una actividad también más adelante vamos a ver esto. Les pedían antes una maqueta, y igual ahorita no se puede la maqueta, me parece que habían pedido también un organizador, pero ustedes tienen que hacerlo, y en caso de que les preguntara como que la doctora Grecia o yo la estructura del cromosoma, pues claro que deben dominarla. Vamos a tener que existen 3 tipos de cromosomas, entre los 22 cromosomas que tenemos, autosomas, y estos cromosomas se van a caracterizar de acuerdo al nivel del centrómero o centriolo, que es lo mismo, centriolo o centrómero. Si se fijan, cuando hablamos de un cromosoma metacéntrico, va a ser un cromosoma cuyo centrómero, se va a encontrar en la mitad, dando lugar a que los brazos cortos y los brazos largos sean exactamente del mismo tamaño. Entonces, cuando hablemos de un cromosoma metacéntrico, dijimos, el centrómero está en el centro. Cuando hablemos de un cromosoma submetacéntrico, es un cromosoma en el cual el centrómero se va a ubicar de tal manera que el brazo quede, el de acá arriba, el brazo P, quede un poco más pequeño que el brazo Q. Entonces, pues prácticamente tenemos que este centrómero estaría por arriba de la línea media, lo que nos daría origen ahora sí, evidentemente, al brazo corto y al brazo largo. Y cuando hablamos de un cromosoma acrocéntrico, nos referimos a un cromosoma en el centrómero se va a encontrar muy cercano al telómero, dando lugar pues a un brazo muy corto y a un brazo largo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o alguna pregunta? No, todo bien. Perfecto. Ok. Recordando, 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. De estos 23, del 1 al 22, son autosomas y el último par es el par de cromosomas sexuales.
aquí en esta diapositiva tenemos una clasificación de los cromosomas por grupos. Yo les dije que tenemos 3 tipos de cromosomas: metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Dijimos, meta está el centrómero en el centro, submeta está poquito arriba de la línea media y acrocéntricos está casi el centrómero pegado al telómero. Entonces, aquí de ley, siempre, siempre, siempre vamos a tener que los metacéntricos va a ser del cromosoma 1 al cromosoma 23, digo, al cromosoma 3, perdón. Los submetacéntricos va a ser del cromosoma 4 al cromosoma 12 y del cromosoma 16 al cromosoma 20. Y aquí sí está como para apuntarle, ¿eh? Y los cromosomas acrocéntricos va a ser el cromosoma 13 al cromosoma 15 y el cromosoma 21 y 22. Entonces, si se fijan, aquí se puede ver del 1 al 3 y se ve el centrómero bien en el centro, del 4 al 12 y del 17 al 20 podemos ver que este centrómero está un poquito más por arriba del centro, y aquí de plano del 13 al 15 y 21 y 22 sí se logra ver que este centrómero está casi pegado a los telómeros. Ahora vamos a hablar de locus. Locus es el término que usamos para decir dónde está localizado en un cromosoma un gen específico. Así que realmente es la ubicación física de un gen o de un polimorfismo de ADN en un cromosoma. Básicamente esto sería como la dirección de una calle. Una de las formas en las que podemos pensar cuando hablamos de estos genes y de los cromosomas es que podemos comparar un cromosoma con un país. Justo una región del cromosoma sería la ciudad, y si nos situamos en el área muy específica, que sería el locus, estaremos hablando más o menos como de la dirección de la persona, su calle o así. Entonces, por ejemplo, aquí yo les digo, este es un cromosoma. Aquí tenemos, esta sería la cromátide hermana. Tenemos acá el brazo corto, el brazo largo y su centrómero. Si se dan cuenta, el locus sería la posición exacta de un gen. Podemos ver que esta bandita de aquí sería el locus. Por ejemplo, aquí, un ejemplo. Este locus de aquí, del LDLR, perdón, sería en el cromosoma 19, ahí me fui. En el cromosoma número 19, en su brazo pequeño o corto, brazo corto, en la región 1, aquí está la región 1, y ya más adelante veremos en la banda 3, es decir. Y este es el locus. Y de hecho ya lo habíamos visto cuando hablábamos en embriología de enfermedades o incluso en sus exposiciones que decían, es el 19p13. Pues bueno, el primer número sería el cromosoma, la letra sería el brazo si es el corto o el largo, el primer número sería la banda, digo la región, y el siguiente número sería la banda. Igual, hablando de la POP, ¿cuál sería el locus? Pues bueno, cromosoma 2, brazo pequeño o brazo corto, su banda, su región 2, su banda 4. Por ahí estaría más o menos. Y el PCSK9, ¿cuál sería el locus? El cromosoma 1, brazo pequeño o brazo corto, región 3, banda 2. Más o menos me voy a entender con lo que quiero decir con locus. Sí. Perfecto. Igual también, eso también tiene, más adelante vamos a aprender a leer esto bien. Y digo, igual ahorita nada más, el punto es que ustedes apunten y sepan qué es locus, pues es la posición exacta de un gen. Y como dato extra, cuando hablamos en plural, no vamos a decir locuses, vamos a decir loci. Pues cada que vean loci, estamos hablando del plural de locus. Y aquí está un ejemplo. ¿Cómo sería en un cromosoma? Por ejemplo, en el cromosoma 8, aquí está el brazo corto, el brazo largo, y les digo, región 1, región 2, banda 1, banda 2, banda 2, banda 3, y así sucesivamente.
cada cromosoma tiene su estructura y sus bandas y sus porciones que iremos viendo más adelante. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Si recordamos que en una célula tenemos la información genética dentro del núcleo, pues el núcleo es el que contiene los cromosomas y se le denomina cromosoma a cada estructura altamente organizada formada por ADN y proteínas. Obviamente, pues este cromosoma formado de ADN va a contener la mayor parte de información genética del ser vivo. Entonces, específicamente hablando de un gen, estaremos hablando de que es una partícula de material genético que junto con otras se va a estar dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma y que va a determinar la aparición de ciertos caracteres hereditarios. Este gen, si les preguntan también cuál es la unidad elemental de la herencia, pues la respuesta sería el gen. Y es importante también saber que los genes van a ser segmentos, que ya les había dicho, un gen es un segmento de ADN que contiene el código genético para una proteína específica. Entonces, pues básicamente eso sería, recordando, viendo esta imagen, tenemos una célula, en el núcleo de la célula tenemos cromosomas, los cromosomas van a estar dispuestos por ADN organizado y un fragmento de ADN va a ser un gen. ¿Y qué es el gen? La unidad elemental de la herencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Ahorita vamos a hablar de la estructura del ADN, pero igual para que ustedes vayan viendo, pues si recordamos, el ADN es una hebra pues bicatenaria que va a estar compuesta por las bases nucleotídicas y otras estructuras que ya iremos viendo. Entonces, pues prácticamente todo esto sería el ADN. Y dijimos, un gen es un fragmento de este ADN. Entonces, también tenemos que ver que dijimos, este gen es el fragmento de ADN y va a estar compuesto por algunas partes. También había un trabajo por ahí anteriormente en el que hacían una maqueta y dibujaban, bueno, en la maqueta figuraban lo que vendría siendo un gen y tenían que poner las partes del gen y luego me preguntaban de que, pues, ¿cuáles son las partes del gen, doctora? Pues estas son las partes. Va a estar compuesta por un codón de inicio, por un codón de terminación, por exones y por intrones. Los exones, que son estas porciones rojas de aquí, van a ser las regiones del gen que van a contener el ADN que va a codificar a una proteína. Y los intrones van a ser la sección de un gen que no contiene ninguna instrucción para la síntesis proteica. Entonces, los exones favorecen que se produzca la proteína y los intrones no producen nada. Y el codón de inicio sería la zona que marca el inicio del fragmento y el codón de terminación sería la zona que marca el fin del fragmento. Entonces, ahora sí, lo que vamos a ver es la estructura de los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas en todas las células y los virus, y las funciones de estos ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y con la expresión de la información genética. En otras palabras, estas van a ser biomoléculas que van a transportar información genética y van a existir dos tipos de ácidos nucleicos. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Entonces, pues prácticamente lo que vamos a ver ahorita es cómo es que está compuesto cada uno de estos ácidos nucleicos, cómo es que está compuesto el ADN y cómo es que está compuesto el ARN. Entonces, estos ácidos nucleicos van a estar formados por nucleótidos, y un nucleótido es una base nitrogenada. Ahorita vamos a ver las bases nitrogenadas, eso también apúntenle. Nucleótido es igual a la suma de una base nitrogenada más una azúcar más un grupo fosfato. Entonces, este ADN y este ARN van a estar constituidos por esto. ADN igual a base nitrogenada más azúcar más grupo fosfato,
ARN igual a base nitrogenada más azúcar más grupo fosfato. Ahorita vamos a establecer las diferencias entre ambos, pero a grandes rasgos, así es como están formados los nucleótidos. Ahí está. Nuestra base nitrogenada, nuestra azúcar y nuestro grupo fosfato. Base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Y estos ácidos nucleicos van a estar unidos mediante enlaces fosfodiéster. Igual, ahorita no estamos hablando de bioquímica, por lo tanto, yo solo les voy a mencionar ciertas estructuras. Sin embargo, ustedes ya más adelante, cuando estén en bioquímica, ahora sí ya tendrán que ver y valorar cada porción y entender como por qué. Pero ahorita nada más con que entendamos cuáles son las bases nitrogenadas, cuáles son los azúcares del ARN y los del ADN, y cuál es el grupo fosfato, y con eso es más que suficiente. Yo les comentaba en un principio que hablábamos de bases nitrogenadas, que íbamos a tener 4 letras. La A que daba adenina, la G que daba guanina, la T que daba timina y la C que daba citosina. Por lo tanto, pues estas van a ser las bases nitrogenadas, y estas bases nitrogenadas se van a dividir en dos, en lo que serían purinas y en lo que serían pirimidinas. Entonces aquí también yo considero que para que ustedes lo entiendan, sería bueno que le apuntaran. Las purinas van a ser 2 anillos dobles de carbono y nitrógeno, y vendrían siendo la adenina y la guanina. Entonces la A y la G, que son las abreviaturas, van a ser las purinas. Y las pirimidinas, que van a estar constituidas por un anillo sencillo formado por un esqueleto de nitrógeno-carbono, van a ser la citosina, la timina en el ADN, que estaría abreviado como C y como T. Aquí la cuestión es que en el ARN la única diferencia en las bases nitrogenadas es que en lugar de timina, la timina se va a cambiar por uracilo. Entonces, el uracilo sería otra base nitrogenada que participa en el ARN y se abrevia como U. Entonces, aquí lo que les digo, tienen que aprender cuáles son las purinas, adenina y guanina, y cuáles son las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo. Y si recordamos, esto pues son las bases nitrogenadas, que más el azúcar y el grupo fosfato forman un nucleótido. ¿Vamos bien hasta ahorita? Yo sé que está un poquito complicado, pero igual saquen todas sus dudas y con toda la confianza pregúntenme. La idea es que entiendan bien esto. ¿Nadie? No, doctora, yo no. ¿Seguros? O sea, porque esto sí es como la base de todo, y si no lo entienden ahorita, nos va a costar trabajo en las siguientes clases. Entonces ahorita con confianza saquen, digan lo que quieran saber. Bueno, igual para quien le dé pena, les repito. ¿Cómo está formado un ácido nucleico? Bueno, primero, antes que nada, hay que saber cuáles son los ácidos nucleicos, pues son el ADN y el ARN. Y vamos a ver cómo está estructurado el ADN y cómo está estructurado el ARN. A grandes rasgos yo les dije, de ambos, la estructura va a estar dada por una base nitrogenada, por un azúcar y por un grupo fosfato. Ya de acuerdo a si es ADN va a variar un poquito y si es ARN va a variar un poquito, pero la base sigue siendo la misma. Una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Y van a estar estos unidos por enlaces fosfodiéster. Dijimos, hablando de la primera, que es la base nitrogenada, vamos a tener que se clasifican en dos, en las purinas y en pirimidinas. Dentro de las purinas vamos a tener la adenina y la guanina, que se abrevia como A y G. Y dentro de las pirimidinas vamos a tener la citosina y la timina, que se abrevia como C y como T, y estas forman lo que viene siendo las bases nitrogenadas del ADN. Pero en el uracilo, en el ARN, el uracilo se va a cambiar por timina. Entonces, la composición del ARN va a estar dada por adenina, guanina, citosina y uracilo. Pues bueno, entonces prácticamente eso serían las bases nitrogenadas. Yo les dije, aparte de una base nitrogenada que debe tener un nucleótido, pues debe tener un azúcar, una pentosa.
En el ARN, el azúcar que va a haber se le va a denominar ribosa y en el ADN, el azúcar que debe haber se le va a denominar 2-desoxirribosa. Y lo que faltaba era un grupo fosfato, que les había dicho, un átomo central de fósforo rodeado por 4 átomos idénticos de oxígeno. Entonces aquí tenemos como resultado que es un nucleótido, bases nitrogenadas, guanina, citosina, timina, adenina, esto es de ADN, más un azúcar pentosa, por lo tanto, si es un azúcar pentosa, y estamos hablando de ADN, estaríamos hablando de que es una 2-desoxirribosa y un grupo fosfato. La suma de estos tres es un nucleótido. ¿Cómo estaría compuesto entonces el ARN? ¿Le puedo regresar una, por favor? Sí. Gracias. ¿Alguien que me diga cómo estaría compuesto el ARN? ¿Nadie? Por lo único que cambia es el azúcar, ¿no? ¿Y qué azúcar sería? Dijo que por un azúcar ribosa, ¿no? Ribosa. Así es. ¿Y en las bases nitrogenadas cuál sería la diferencia? Un uracilo. El uracilo. Exacto. Entonces, básicamente esa sería la única diferencia entre el ARN y el ADN en cuanto a su estructura. Ya hablando de si es doble cadena o cadena sencilla, eso ya es otra cosa, pero es lo que les digo, esta es la estructura. Bases nitrogenadas, azúcar pentosa y grupo fosfato. Esto es un nucleótido. Entonces también eso apúntenle porque esa segurísimo pregunta de examen. Y aquí les puse una imagen para que fuera más sencillo para ustedes entenderlo. Tenemos aquí ADN con su doble cadena y les digo, tenemos las bases nitrogenadas que van a estar referenciadas por colores. Citosina, guanina, adenina, tiamina, les dije, van a estar unidas mediante un grupo fosfato, la desoxirribosa, y en el ARN tenemos citosina, guanina, adenina y uracilo. Es una cadena sencilla y de igual forma es un azúcar que es la ribosa y un grupo fosfato. Entonces ahora sí, hablando de la doble hélice del ADN, pues tenemos que en 1953, lo que les comentaba en un principio, Watson y Crick propusieron la estructura tridimensional del ADN y pues es lo que les comentaba. Ellos dijeron, esta molécula de ADN está compuesta por bases nitrogenadas, por azúcares y por grupo fosfato. Y hay una regla a la que se le denomina regla de Chargaff. Y básicamente esta regla nos dice que la cantidad de purinas siempre es igual a la de pirimidinas. Y aquí está. ¿Se fijan? La cantidad de purinas siempre es igual a la de pirimidinas. Guanina y citosina y siempre van a estar juntas, por lo tanto la cantidad siempre va a ser la misma, porque siempre está una purina con una pirimidina. Entonces, por lo tanto, pues la cantidad siempre va a ser la misma. Y esta regla, dijimos, se llama regla de Chargaff. Y la siguiente nos dice, que era lo que ya les había platicado, que los estudios de difracción de rayos X mostraron que la molécula tenía la forma helicoidal, altamente ordenada, o sea, que está como la doble cadena en forma helicoidal. ¿Le puedes regresar rapidísimo al 1 y 2? El 1, lo que ya sabemos, bases nitrogenadas, azúcares y grupo fosfato. El 2, que es la regla de Chargaff, que dice la cantidad de purinas siempre es igual a la de pirimidinas. Y la 3, que nos dice pues la forma helicoidal que tiene este ADN. Entonces, lo que les comentaba, este ADN va a estar dispuesto como en forma de una escalera de caracol. Va a tener 2 cadenas de polinucleótidos antiparalelas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues que literal, o sea, no van a ser paralelas tal cual, van a estar como invertidas.
y van a ser dos cadenas. Si se fijan, van a estar fusionadas. Los dos lados de la cadena pues se van a componer del azúcar y el fosfato, o sea, tenemos aquí las bases nitrogenadas y por los lados es que tenemos estas azúcares, este fosfato, y las bases nitrogenadas pues como ya decíamos van a quedar en la porción interna a manera de peldaños. Las bases se van a unir mediante puentes de hidrógeno, o sea, una base con otra base nitrogenada se va a unir mediante estos puentes de hidrógeno. Y la única diferencia aquí es que si hablamos de que la adenina con la timina se va a unir por dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina se va a unir mediante tres puentes de hidrógeno. La cantidad de adeninas, por lo tanto, siempre va a ser la misma que de timinas y la de guaninas va a ser siempre la misma que de citosinas. Y la distancia entre cada par de bases va a ser de 0.34 nanómetros. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, ahora vamos a hablar del ARN, que dijimos que la diferencia es que del ADN es que el ARN tiene una ribosa, un azúcar ribosa, mientras que el ADN tiene la desoxirribosa. Y que en lugar de la timina del ADN va a estar el uracilo. Y además de que dijimos el ADN es una hebra bicatenaria, el ARN va a ser una hebra monocatenaria, o sea, una sola cadena. Vamos a tener que existen tres tipos de ARN. El ácido, bueno, antes de continuar con los tres tipos de ARN, les comento que el ácido ribonucleico, pues es, como ya les decía, muy similar a lo que viene siendo este ADN, y la célula va a utilizar este ARN para una serie de tareas diferentes. Básicamente, el ARN mensajero es el que se va a separar. O sea, hay un proceso que ya iremos viendo que se denomina transcripción, que a partir de este ADN se obtiene una hebra sencilla, a la que se le denomina ARN mensajero, y es el que va a dar una serie de procesos. Hay otro ARN que se le denomina ARN ribosomal, y básicamente se haya combinado con proteínas para formar los ribosomas. Si recordamos un poquito, los ribosomas son cada uno de los orgánulos del citoplasma de una célula que va a estar compuesto por agua, por proteínas y por este ácido ribonucleico. Y la función de este ribosoma, pues es la de participar en la formación de las proteínas. Entonces, si hablamos de ARN ribosomal, pues va a ser el ARN que se va a encontrar en los ribosomas. Y otro tipo de ARN es el ARN de transferencia. Este ARN de transferencia va a tener forma de trébol y va a estar compuesto por 80 nucleótidos. Que básicamente lo que va a hacer es que va a llevar a los aminoácidos al sitio donde se va a llevar a cabo la traducción y va a permitir que sean ensamblados en las cadenas de las proteínas del proceso. Entonces, igual, aquí recordar cuáles son los tipos de ARN, nada más es lo esencial. Ya más adelante iremos viendo los procesos más complejos. Saber qué es el ARN y cuáles son los tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Y lo que les comentaba del código genético, ya casi terminamos esta clase, pero ahora sí que ya puedan ir libres. Entonces, el código genético, con este término de código genético nos referimos a la combinación de los 4 compuestos químicos para formar, por así decirlo, palabras compuestas por 3 letras. Básicamente, decíamos, 3 bases nitrogenadas nos daban a la formación de un codón o un triplete, y este triplete codifica a un aminoácido y varios aminoácidos forman una proteína. Entonces, básicamente sería eso el código genético. Toda esa combinación de letras que da de estas bases nitrogenadas que da la formación de los codones y de los aminoácidos y de las proteínas.
Eso sí quedó claro, es lo que ya les había explicado en un principio. Sí, profe. ¿Seguros? Sí. Y bueno, hablando de la secuencia de iniciación, ay, me pasé. Siempre va a empezar un ARN con lo que viene siendo estas 3 letras, adenina, uracilo y guanina, que van a dar origen a la formación de este aminoácido denominado metionina. O sea, esta sería la secuencia de iniciación del ARN. Cuando hablamos de la secuencia de iniciación del ADN, estaría compuesto por el triplete que se escribe como TAC. Aquí no está escrito, pero es TAC, o sea, timina, adenina y citosina. Y estaría así como esta secuencia de iniciación. Y prácticamente les digo, pues varía nada más. O sea, en ARN la de iniciación siempre va a ser esta, la metionina, que es AUG. Y en el ADN la secuencia de iniciación siempre sería la TAC. Que dijimos timina, adenina, citosina. Y las 3 secuencias de terminación que siempre van a presentarse van a ser estas 3. La UAG, que es uracilo, adenina y guanina, uracilo, adenina, adenina y uracilo, guanina, adenina. Estos van a ser los códigos de terminación. Entonces, prácticamente lo que les quise dar a entender, tenemos un código genético. Este código genético se va a disponer en tripletes, o sea, 3 bases nitrogenadas que van a dar origen a la formación de un aminoácido, solo que lo que marca el inicio de este código genético va a ser si es ARN, el AUG, y si es ADN, la TAC, y el de terminación sería UAG o UAA o UGA. Yo creo que con esto que aprendan es suficiente. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno. Hablando de algunas características que tiene el código genético, es que este código genético es universal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Con que este código genético se comparte por todos los organismos conocidos, incluyendo virus, orgánulos, aunque pues obviamente puede tener pequeñas diferencias, sin embargo, pues es universal, o sea, es el mismo, solo varía por cosas muy mínimas. Y esas cosas mínimas por las que varía es por las que nos da las diferencias a todos los seres humanos y a todos los seres vivos. Cuando nos referimos a otra característica que nos dice no es solapado, o sea, no presenta solapamiento, nos referimos a que los tripletes se encuentran dispuestos de forma lineal y continua. Entonces, no va a haber entre ellos ni comas ni espacios, o sea, es como es, son tripletes contiguos. Y cuando hablamos de que el código genético es degenerado, nos referimos a que este código genético tiene redundancia, pero no ambigüedad. O sea, los codones, por ejemplo, los GAA y los GAG, van a especificar ambos al mismo aminoácido. O sea, ¿cómo les explico esto? Un decir, tenemos que aquí la UUA y la UUG y la CUU, y todas estas de aquí se dan cuenta, todas codifican al mismo aminoácido. ¿Por qué? Porque en realidad comparten cierta... Ay, ¿cómo les explico? Más sencillo. Es como en el inglés, es como mi ejemplo. Sí, eso es buen ejemplo. En el inglés, una misma palabra se puede utilizar para decir muchas cosas en español. Mientras que en español, pues tenemos una infinidad de palabras para decir 1000 cosas. Pues igual aquí tenemos muchísimos tripletes. Estos tripletes sería como decirlos en español. Y a final de cuentas van a codificar a un aminoácido. El aminoácido pues sería como en inglés, que es como una palabra para las muchas palabras en español. ¿Sí me di a entender? O sea que muchas combinaciones pueden dar origen al mismo aminoácido. Y que un mismo aminoácido puede estar originado a partir pues, de estas muchos tripletes diferentes. O sea, no a fuerzas, cada triplete va a dar origen a un aminoácido específico. Porque muchos tripletes pueden originar ese aminoácido. ¿Sí me di a entender?
Aquí lo dice, es degenerado. Algunos aminoácidos están codificados por más de un triplete. O sea, un aminoácido, muchos tripletes pueden ser. Entonces, prácticamente en esta diapositiva lo que vimos pues son las 3 características del código genético, que es universal, el mismo para todos los organismos, que no es solapado, o sea, es una línea continua que no tiene solapamiento, y es degenerado, ¿por qué? Porque puede ser un mismo aminoácido para muchos tripletes. Y ahora sí, ya para casi concluir con esta clase, vamos a hablar del genoma. El genoma pues sería el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. La mayor parte de estos genomas van a estar constituidos por ADN. Una célula haploide va a contener aproximadamente 3.300 millones de pares de bases y se considera que el ser humano tiene aproximadamente 23.000 genes en cada célula. Las células eucariotas, lo que les decía, van a contener estos cromosomas en el núcleo y las principales funciones del genoma van a ser almacenar esta información genética, duplicarla, o sea, replicar esta información para poder seguirla transmitiendo de una generación a otra. Y pues eso era lo que ya les había comentado. El gen es la unidad elemental de la herencia. Y esas son las partes del gen que les comentaba. Codón inicial, codón terminal, los exones y los intrones. Los exones codifican proteínas, los intrones no codifican absolutamente a nada. Y cuando hablamos de una mutación, nos referimos al cambio en la secuencia de las bases nitrogenadas en el ADN. O sea, que el código genético se ve afectado. Puede haber una mutación en la que se cambie un nucleótido por otro nucleótido, que se sustituya una base nitrogenada por otra base nitrogenada, que se cambie por completo de una base nitrogenada púrica por otra púrica, eso se le denomina transición, pirimídica por otra pirimídica, transición, pero cuando hablamos de que se cambie una púrica por una pirimidínica, vamos a denominarlo transversión. Inserción es que se introduzca una base extra y deleción es que se pierda una base. Y prácticamente eso sería todo. Aquí tenemos como resumen que la mayoría de los organismos van a estar constituidos por ADN. Tanto el ADN como el ARN van a ser ácidos nucleicos constituidos por largas cadenas de polinucleótidos y que la estructura tridimensional, les comentaba, fue constituida en 1953, descubierta por Watson y Crick, y corresponde al modelo de la doble hélice. Ya sé que fue mucha información, les pido por favor que le den una repasadita, una leidita, y no sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. No, yo no, maestra, gracias. No, Porque la verdad, o sea, yo sé que este tema sí está complejo y de repente puede causar problemita. Entonces aquí yo lo que les recomendaría, dominar la estructura del ADN, dominar la estructura del ARN, comprender qué es un gen, comprender qué es el código genético y la cromatina. ¿Ok? Vale, gracias. Con eso ya por mi parte sería todo. Les digo, ya sé que ya los dejé saturados de información. Entonces ahorita yo por mi parte me pongo a revisar sus actividades del día de ayer, o sea que me mandaron en la noche. Y pues ya, los dejo libres, jóvenes. Muchas gracias. Ya nos tenemos que volver a conectar, ¿verdad? No, ya no. Gracias. Que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos. Gracias. Igualmente. Gracias, Miss. Bye. Gracias. Maestra, Mande. con respecto a lo de mi equipo, ¿se la mandamos como 6:30, 7 a más tardar? Está bien, pero que no pase de hoy, ¿ok? Sí, no. Sí, porque ahí sí ya no llega hoy, ya ahí sí ya está. Ok, gracias. Que tengan un bonito fin. Nos vemos. Bye. Gracias, Vince. Bye.